La alquimia, esa antigua práctica que tantos secretos guarda. La madre misteriosa de la química, que mezcla lo experimental con lo místico. Pero ¿cómo nació la alquimia? ¿Y cómo se ha convertido en la ciencia que hoy en día conocemos? La química. Y es que cuando pensamos en la alquimia, lo primero que se nos viene a la mente es un señor con una larga capa que hace pócimas secretas y mejunjes. Y por supuesto todos pensamos en el elixir de la vida, en la piedra filosofal. Sí, Harry Potter ha hecho mucho daño. Pero, ¿qué es realmente la alquimia? Incluso en la prehistoria observaron y se estudiaron fenómenos químicos. Sí, aunque no te lo creas. ¿Qué es el fuego si no? Ver arder la madera hasta convertirla en cenizas. ¡Qué increíble! Pues no es más que una reacción química. Igual que ver cómo la carne, por ejemplo, se empezaba a poner rara con el tiempo, hasta que llegaba a oler mal. Igual que el zumo de la uva, por ejemplo, con el tiempo de repente cobraba unas propiedades asombrosas. Todos estos fenómenos se observaron o bien gracias al azar, como por ejemplo un rayo cayendo en un árbol, o gracias al paso del tiempo, como por ejemplo la putrefacción de la carne. Surgió entonces la necesidad de convertir unas cosas en otras sin depender del azar o del paso del tiempo. Nacieron así los primeros protoquímicos. Sí, los primeros que pensaron en química sin saberlo. Y se repitieron la misma pregunta durante muchos siglos. ¿Cómo se puede transformar una cosa en otra? ¿Cómo podemos transformar la materia? Y llegó un tal Tales, pero hace un montón de tiempo, y empezó a revolucionarlo todo. Se empezó a preguntar si se podía convertir cualquier mineral en cobre. ¿Por qué el cobre? Bueno, pues porque era muy interesante económicamente. Entonces, ¿era posible convertir cualquier mineral en cobre? ¿Sí o no? Entonces, ¿eso quería decir que tanto el mineral como el cobre estaban hechos de la misma cosa? Y así es como nació el concepto de elemento, que no es más que la base de lo que compone la materia. La obsesión por descubrir los elementos que componen la materia llegó hasta Aristóteles, y es que esto yo creo que nos suena. Estableció 4 elementos: agua, tierra, aire y fuego. Pero no solo destacaron los griegos, los egipcios también fueron pioneros. De hecho, su conocimiento sobre metales era admirable, y su interés en conservar los tejidos les motivó a estudiar las plantas, ya que extraían mezclas y preparaban mejunjes, por decirlo así, para embalsamar a sus momias. Así nace la palabra quemia, que significa arte egipcio. Vamos, se puede interpretar como arte de la metalurgia o arte de mezclar líquidos, eso que hacían con las plantas. Y así nació la alquimia, como una mezcla de las ideas de la filosofía griega junto con los saberes egipcios. Pero es que además se mezcló con ideas orientales, mitología mesopotámica. ¿Y cómo es posible que se hiciera ese mix? Bueno, pues porque la alquimia nació en Alejandría, y digamos que era un foco en el que se mezclaban un montón de culturas. Y así es como se mezclaron las ideas espirituales con las religiosas, con las partes más experimentales, más técnicas, más cercanas a lo que entendemos como ciencia hoy en día. Por entonces, el alquimista se veía a sí mismo como el imitador de la naturaleza, el imitador de la madre tierra. Para ellos, la naturaleza era perfecta, y en su seno cualquier material tendía a la perfección. Consideraban que todos los minerales con el tiempo se acababan convirtiendo en oro, que era el supermetal, digamos el metal perfecto. Y la tarea del alquimista no era más que buscar la manera de acelerar este proceso, porque la tierra tardaba un montón de años en convertir los minerales imperfectos en minerales perfectos. La alquimia greco-egipcia se basó en eso, en intentar convertir cualquier metal en oro. Era una obsesión. Y a eso se le llama transmutación, que seguro que te suena. Y hacían un montón de movidas. Por ejemplo, podían coger un metal cualquiera, evidentemente, que no fuese oro, y lo trataban con azufre. Para ellos, el tratamiento con azufre era como hacer una especie de reseteo del material, y a esto lo consideraban una especie de materia prima, por decirlo así. Después trabajaban la masa como si fueran mineros, y esto lo metían en un recipiente esférico, y a esto lo llamaban huevo filosófico, que seguro que te suena. Después el huevo filosófico se sometía a diferentes condiciones para que ocurriese la magia. Diferentes condiciones de luz, de temperatura, de humedad, para intentar imitar el seno de la madre tierra, que era perfecto y todo lo convertía en oro. Pero evidentemente fracasaron. 1, 2, 3, muchísimas veces, pero muchas. Y la multitud de sustancias que se emplearon para intentar imitar el seno de la madre tierra son innumerables. De hecho, a día de hoy es indescifrable porque se han perdido un montón de documentos. Y además había una especie de ocultismo alrededor de estas prácticas que nos dificulta interpretar los textos. Y te preguntarás cómo eran esos laboratorios o dónde trabajaban los alquimistas. Pues bien, para hacer estos experimentos tenían unos laboratorios que bebían del entorno metalúrgico, por tanto usaban hornos, usaban crisoles, usaban martillos, pero también tenían otros muchos materiales que fueron de invención propia, y aquí está lo interesante. Utilizaron morteros, filtros, baños y un montón de cosas. Hasta aquí podemos pensar que los alquimistas lo que querían era imitar a la naturaleza, y al fin y al cabo los científicos de hoy en día también intentamos hacer eso. Por ejemplo, imitar lo que ocurre dentro del cuerpo, pero fuera, en un laboratorio. Pero hay una gran diferencia entre lo que es la química ahora y lo que era la alquimia entonces. La alquimia era una mezcla entre lo experimental y lo espiritual. Y es que, por ejemplo, creían en la influencia planetaria durante todo este proceso de gestación de la materia. Es decir, que la disposición de los planetas en el cielo influía en sus experimentos. Tan arraigada estaba esta creencia que relacionaron cada metal con un planeta. Por ejemplo, Mercurio con Mercurio,
obviamente, Venus con el cobre, Júpiter con el estaño, Marte con el hierro. Es decir, mezclaban sus experimentos, lo que habían descubierto empíricamente, con otras creencias, como por ejemplo con la astrología, estableciendo un entramado místico protocientífico. Los cuentos y las historietas sobre magos y brujos solo favorecieron a que este tipo de figuras se acrecentasen. Si los astrólogos eran temidos por saber el futuro, los alquimistas eran temidos porque podían alterar la materia, y eso daba miedo. Entonces empezaron a ocultar sus saberes con símbolos y otras técnicas, convirtiéndolo en un saber ocultista, difícil de descifrar. Ya por el siglo III y IV se empezó a convertir en una práctica clandestina. Y te preguntarás por qué. Con la importancia que estaba tomando, al final los emperadores mandaron destruir todos estos textos para intentar acabar con la alquimia. Esto estaba muy relacionado con la difusión del cristianismo, porque querían acabar con todas las prácticas paganas, para que así el cristianismo triunfase. Entonces los alquimistas empezaron a esconderse para seguir con sus experimentos, y por eso lo asociamos con el ocultismo todavía a día de hoy. Este entramado se complicó con la influencia árabe, que tras conquistar Alejandría en el 640 quedaron fascinados por los pocos textos alquimistas que quedaban y empezaron a traducirlos, pero añadiéndose al mix, es decir, lo adaptaron a sus propias creencias. Entonces lo complicaron todo un poquito más. Pero la influencia árabe es que se puede ver en las palabras incluso a día de hoy, en el propio término de alquimia, o por ejemplo en otras palabras como álcali. El alquimista árabe más famoso fue Jabir, o como se diga, que quedó fascinado por toda esta idea de la transmutación y estaba empeñado en que mezclando azufre y mercurio se podía conseguir oro. Y es que seguían con la transmutación, R que R. Entonces la tarea del alquimista se conservó. Querían convertir unos metales en otros, conseguir modificar las propiedades de la materia así. Este alquimista tan famoso estaba empeñado en que había una especie de magia detrás de la transmutación, una sustancia que haría posible la transformación, que se denominó Serion, que al final acabó evolucionando a piedra filosofal o elixir, un remedio capaz de curar todas las enfermedades y de hacernos inmortales. Entonces poco a poco la tarea del alquimista no solo fue convertir unos metales en otros, sino alcanzar la inmortalidad, descubrir ese elixir. Ya no solo estamos pensando en metales, ahora también estamos pensando en perfeccionarnos. Pero la alquimia finalmente vuelve a Europa. La ciencia árabe murió y le pasó el testigo a Europa, donde la alquimia había decaído por completo, hasta que gracias a las cruzadas nos relacionamos con los árabes y volvimos a recuperar estos saberes. Y adivina, otra vez la obsesión con la transmutación. Y aunque no te lo crees, ya se habían hecho un montón de avances para la química de ahora. Por ejemplo, se había descubierto el ácido nítrico. Y ya algunos, por ejemplo Alberto Magno, insistían que esta rama del saber se tenía que basar en matemáticas y en hechos, en experimentos empíricos. Ver es que a la gente le daba igual, seguían con la obsesión del elixir de la vida y la transmutación. Y claro, en la época del Renacimiento querían perfeccionar al ser humano. Y la piedra filosofal, el elixir de la vida, eran conceptos pues muy chulos. Y es que llegó hasta la literatura, por ejemplo, con esta frase de Shakespeare, lo podéis ver. Tú eres un alquimista, haz oro de ti mismo. Pero por fin ya llegamos a la muerte de la alquimia. Descansa en paz, alquimia. Todavía en el siglo XV en Europa había una especie de bloqueo mental, porque estábamos obsesionados con la Grecia antigua. Entonces las ideas de los griegos perduraban, considerándolas casi como la gran verdad, la razón absoluta. Pero con el descubrimiento de América se empezaron a dar cuenta que no todo lo que decían los griegos era verdad, que también se equivocaron. Entonces empezaron a poner en duda un montón de hallazgos. Y la alquimia, llena de ideas místicas y muy alejada de la ciencia, se tambaleó. Entre otros, Paracelso, que era uno de los alquimistas más famosos del siglo XVI, insistió en que teníamos que dejar atrás toda la idea de la transmutación. Insistió en que la alquimia podía servir para curar enfermedades. Y eso sí que le empezó a gustar a la gente. Por esa época se descubrió el sulfato sódico y se dieron cuenta de que tenía propiedades laxantes. Vamos, que era verdad eso de que algunas sustancias podían curar enfermedades. Y empezó a interesarles más. Y así es como ganó interés económico y social todo esto de la alquimia. Y se quedó un poco atrás la idea de la transmutación y toda la parte espiritual. Se podían hacer medicinas que curaran a la gente. Y es verdad que en comparación con la física, donde ya estaba Newton construyendo las bases, íbamos un poco retrasados. Y evidentemente parte de la culpa se la lleva toda la parte espiritual y mística que se relacionó con la alquimia desde su nacimiento. Pero, voy a decir una cosa. Voy a decir lo que pienso. Es muy difícil estudiar los átomos, estudiar el movimiento de los electrones sin tener ni idea de lo que es un átomo y sin tener idea de lo que es un electrón. Entonces, claro, empezar a entender todo esto, a descubrir los elementos, a comprender las cosas que no se pueden ver con los ojos, pues evidentemente costó un montón. Y ahora sí, en el siglo XVII, descansa en paz alquimia, murió el término. Y es que Boyle empezó a rayarse con la idea de ¿qué es un elemento? Si algo lo puedo subdividir en dos cosas más simples, entonces no es un elemento. Y si no consigo subdividirlo más, lo voy a considerar elemento provisional. Hasta que se pudiese demostrar que no se podía convertir en otra cosa más sencilla. Y así es como se empezaron a descubrir los elementos poquito a poco. Boyle, con su obra The Skeptical Alchemist, separó por completo la alquimia de la química, porque introdujo el famoso método científico a la química, rechazando esta idea viejuna de los 4 elementos
elementos, de la transmutación, y a partir de aquí ya se empieza a desarrollar la química como una rama de la ciencia, y se lió una buena. Entonces, si quieres saber qué le ocurrió a la química después, déjamelo en comentarios. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y no te olvides de dejarme un like y por supuesto de suscribirte si te quieres quedar en la parte científica de YouTube. ¡Chao!